Exposición de la palabra. Quiero hablar con usted, ya oramos, ya le pedimos a Él su gracia y su misericordia. Mire, yo decidí llamarle a este tema los llamados, de tantos aspectos que quiero hablar en relación a esto. Pensé en varios títulos, pero al final pues considero que para qué hacernos tantas bolas, voy a llamarle sencillamente los llamados. Hemos hablado bastantes veces de este tema o de lo que es llamados, escogidos y fieles, que es un tema que a mí en lo particular siempre me ha apasionado, porque es un tema que señala una realidad individual, es decir, cada uno de nosotros debe de estar llevado a esta realidad. Tenemos que ser llevados a esta situación, en qué posición estamos cada uno de nosotros. Porque la Biblia menciona esta secuencia de circunstancias, digamos, la verdad. Es decir, la Biblia dice, los que están con Él, cuando habla de unos que quieren pelear contra el Cordero que viene descendiendo del cielo, dice así, los que están con Él, es decir, con el Cordero, son llamados, son escogidos y son fieles, dice la Biblia. Eso nos deja ver que hay un proceso, hubo un proceso, mejor dicho, en esos que allá vienen, ya habiendo sido arrebatados, porque eso está bien explícito ahí en Apocalipsis, pero ya después de la tribulación, porque usted sabe que hay 12 etapas en la venida del Señor, la venida secreta y la venida pública, ¿verdad? Y entonces, hermano, es bien interesante que cuando ya viene Él, dice que la bestia y todos sus ejércitos van a hacer guerra contra el que viene. Eso dice la Biblia. Y usted sabe que en otra parte de la escritura dice que solo con el resplandor de su venida los va a matar. Pero cuando nosotros hemos entendido que la venida epifánica del parusíaca, la venida secreta del Señor, hemos entendido que ya se había llevado a unos, ya había arrebatado el Señor a los que nosotros a través del estudio y de la doctrina hemos aprendido a entender que son los que van a ser novia, los que van a ser esposa. Y al parecer también arrebató a otros en medio de la tribulación, casi al inicio de la gran tribulación. Se llevó a otros que podríamos definir como los escogidos. Y entonces nosotros entendemos que cuando Él viene, dice, los que están con Él son llamados, son escogidos, son fieles. Pareciera que ya están todos con Él. Y eso es una de las cosas que habría que tratar de dilucidar. No quisiera hacerlo acá. Puede ser que todavía estén abajo los llamados, y muchos de los llamados que no evolucionaron a escogidos y a fieles, pudieron haber sido muertos, ¿verdad? Y bueno, ya sean muertos o ser llevados vivos, de una u otra forma pueden venir con el Señor. Eso no sería problema para Él, ¿verdad? Para el Señor no hay nada imposible. Pero estoy empezando esta mañana con un poco de escatología que tenemos ya nosotros que manejar. Nosotros ya tenemos que saber, porque estas son realidades, hermano. Yo he estado tratando de hablar de realidades. Me recuerdo que el miércoles estuvimos hablando algo de eso. Tenemos que hablar de la realidad que tenemos nosotros respecto al evangelio. Yo insisto, un evangelio tan maravilloso y tan poderoso como el que nos ha sido dado, no se merece que nosotros vivamos religiosamente así. No es correcto, hermano, no es justo que teniendo un evangelio tan poderoso, tan maravilloso, que puede cambiar la vida, que su presencia nos es otorgada tan sencillamente con usted levantar sus manos, hermano. Si usted pudiese hablar con israelitas del tiempo en que la Biblia fue escrita, ellos le podrían testificar que eso no era tan práctico, tan sencillo. Había que entrar a un atrio, había que llegar a un lugar santo, había que llevar una ofrenda, ya sea podría ser ofrenda vacuna, podría ser un cordero, podría ser un palomino,
entonces no era tan fácil, no era tan práctico. Pero habiendo Jesucristo muerto y resucitado y llevó su sangre al lugar santísimo, nos dio libertad para entrar a ese lugar santísimo. Pero nosotros podemos ser como aquel niño, como aquel joven que nació ya en una familia que tiene el resultado de un padre que se esforzó y que ya le da estudios con más facilidad, que ya hasta carro tiene el muchachito, que ya tiene facilidades que no tuvo su papá. Su papá se rajó el lomo, como dicen algunos, ¿verdad? Sufrió, le fue difícil, y ahora a ese muchachito le dan una harta de felicidades y de facilidades que el otro no tuvo, y ese muchachitito no lo valora porque no sabe lo que es pasar por lo que pasó su papá. Él sí no lo sabe. Nosotros podríamos estar en una situación más o menos similar, porque ya nacimos en una dispensación de gloria, en una dispensación de que su presencia se derrama en cualquier lado donde estemos nosotros. Podemos levantar las manos, podemos orar a Él y recibir su presencia. Es maravilloso eso, que por eso no es justo, no es correcto que alguien quiera vivir religiosamente en este evangelio tan hermoso que nos ha sido dado. Entonces, por eso es que yo me honro en predicar un evangelio así, tan maravilloso, un evangelio que las puertas están abiertas para todos nosotros, hermano amado. Un evangelio tan lindo, hermano amado, que la palabra puede ser puesta en cualquiera de nosotros, porque la Biblia dice: solo abre tu boca y yo la llenaré. Y hermano, eso no era así antes. Solo los escribas, solo los que se dedicaban a las escrituras tenían el concepto de la palabra. Entonces yo pienso que nosotros estamos viviendo un tiempo extraordinario, un tiempo maravilloso. Y entonces tenemos que conocer realidades, porque si no es así el evangelio de alguna manera que vivimos, no sé qué pasó acá, apagaron la luz, no estaría bueno por la grabación. Si nosotros, hermano, tenemos que ser confrontados a una realidad. Amén. Tenemos que ser llevados a en qué realidad estamos. Y por eso es que le decía, me apasiona el tema ese de llamados, escogidos y fieles. Me apasiona grandemente, créame. Porque cuando yo veo que son esos tres mencionados, están con el Señor cuando Él regresa. Pero yo encuentro en la Biblia que dice: muchos son llamados, pocos son escogidos. Y luego ya sabe usted que si hay otro grupo de fieles, entonces ¿cuántos serán los fieles? Veo yo que hay una subdivisión entre ellos. Porque si dice muchos llamados, pocos escogidos, quiere decir que muchos de los llamados no fueron escogidos. Se rezagaron, se quedaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y cuando veo yo que hay otro grupo llamado fieles, entonces digo yo, muy bien, algunos fueron escogidos, pero quizás no fueron fieles para aquello a lo cual fueron escogidos. Y entonces otro grupo, quizá menor, se quedó también, se rezagó, y un pequeñísimo grupo, porque si muchos llamados, pocos escogidos, mucho menos han de ser, menos que pocos han de ser los fieles. Entonces es un tema que me apasiona, porque nos puede posicionar, nos puede llevar, hermano, a ver esa realidad, a qué nivel podemos estar ya de desarrollo. Yo puedo tener 30, 40, 50 años de estar en el evangelio, hermano. Yo puedo tener todos los años que usted se imagine, o usted, cualquiera de nosotros puede tenerlo, pero no es el pasar de los años lo que lo define, el ir más adentro y a ser un fiel. Bueno, de hecho la fidelidad no se comprueba de la noche a la mañana. Se requiere de un tiempo, ¿verdad? Muy prudencial, muy largo, yo diría, en mostrar la fidelidad. Y entonces al ver yo todas estas cosas, digo, muy bien, hay que posicionarnos, porque ya Cristo Jesús viene. Si hemos entendido que son los fieles se van primero,
Si hemos entendido que son los fieles los que van a ser arrebatados, ya tenemos nosotros que haber avanzado en eso y tener mejor entendimiento de este tema. Yo a veces doy por sentado que ya todos lo manejamos, porque usted sabe que yo lo abordo en varias ocasiones, tal vez no le dedico solo a ese tema como lo quiero hacer ahorita, pero sí, yo a veces doy por sentado y en ocasiones pienso, sobre todo cuando veo algún tipo de situación, digo, yo creo que no está bien entendido esto y tenemos que entenderlo bien. Entonces, ya vio la abundancia de pensamientos que hay sobre mí de parte del Espíritu de Dios. Pero decidí llamarle al tema sencillamente de los llamados, porque yo creo que ese es el arranque. Porque mire, ves, yo estaba analizando el hecho de que estaba bien, nosotros todos al presentar el tema así, ascendente, llamado, escogido, fiel, al presentarlo ascendentemente, lo que estamos maximizando nosotros es llegar a ser fieles. ¿Sí, mi hermano? Y cuando ya subdividimos y decimos que los llamados, perdón, solo los fieles se dan al arrebatamiento, los escogidos se quedan a la tribulación, guardados en, ¿verdad? Los fieles son guardados de, los escogidos se quedan en la tribulación, guardados en, ¿verdad? Pero se quedan. Y los llamados, muchos de ellos van a morir, los muchos van a tropezar, los muchos serán engañados, los muchos, hermano. Pero entonces cuando lo presentamos así, y yo estaba analizando y decía, hay que tener cuidado con algo, porque yo no quiero que se crea que estoy haciendo desdén del llamamiento o desdén de lo que es ser llamado. Sí, ser llamado es algo extraordinario, es algo hermoso. Hermano, el haber sido todos nosotros llamados es algo que tenemos que agradecer con glorias a Dios, con aplausos, con bendiciones a nuestro Rey. Te bendecimos, papito, te agradecemos que nos llamaste. Amén. Entonces no estamos haciendo desdén de los llamados, pero sí en dar entendimiento que el que fue llamado y no evolucionó porque no entendió la gloria de haber sido llamado, ese es el que sí le va a tocar pasar una etapa tribulacionaria terrible. Tenemos que hablar claro. Entonces por eso quiero empezar leyéndole este verso que habla más bien de los escogidos literalmente, pero está señalando a los llamados. Ahí va a ver, ya después de todo lo que le planteé, ahí va a ver. Romanos 11:17 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. A eso quiero yo llegar. Porque por favor, mire, ahorita no mantenga el esquema que yo le dije, pero ahorita hágalo a un ladito. Ahorita no piense en el esquema, ¿verdad? Que yo le he estado presentando, llamados, escogidos y fieles. Y ubiquémonos en Romanos 11:17, porque aquí está hablando muy específicamente de Israel. Pero acuérdese que lo que le aconteció a ellos fue escrito para ejemplo de nosotros los que hemos alcanzado los tiempos finales. Y aquí en Romanos 11 es donde dice que si las ramas originales fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados contra la naturaleza, si ellos los naturales, los originales fueron desgajados, ¿cuánto más nosotros podríamos ser desgajados, arrancados, si no permanecemos? Amén. Es aquí en Romanos 11 donde lo dice. Pero aquí en el 7 dice que todo Israel buscaba algo, así como hoy día todo cristiano busca algo, principalmente agradar a Dios. Quiero suponer que todos buscamos eso. Israel buscaba algo, pero no lo alcanzaron. Esa es la realidad de la que quiero hablarle. Esa es la realidad que quiero insistir esta mañana, porque esa es la triste realidad que muchos, como dice, muchos son los llamados, que a muchos les va a pasar. Que lo que buscaban no lo van a alcanzar. Pero a menos que un mensaje como este
y que insistentemente y que muchas veces lo abordamos, no solo en este púlpito, el púlpito de mi apóstol es abordado muchas veces, y de otros muchos siervos de Dios extraordinarios. Hermano, esperamos despertar la limpia conciencia para que usted no deje de alcanzar aquello por lo cual usted fue alcanzado. Amén. Pero me llama la atención entonces si abordamos el verso desde solo este perfil, hablando de Israel. Y Israel como nación buscaba algo que no lo alcanzó. Pero los escogidos de ellos, pues, de todo el pueblo de Israel, dentro de todo el pueblo de Israel hubieron unos que fueron escogidos, está diciendo ahí. Esos que a los que también aquí mismo en Romanos 11 les llama remanente. Esos escogidos de Israel sí lo alcanzaron. Los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes serían los demás en el esquema de amado, escogido y fiel? ¿Quiénes serían los demás? Los llamados, o sea, los que habiendo sido llamados no fueron escogidos. Los llamaron pero no fueron escogidos. Yo creo que eso es lo que popularmente decimos en un dicho muy interesante que pues expresa lo siguiente: no te duermas en tus laureles. Hay gente, hermano, que ya fue llamada y al ser llamada dice, ahí está, ya la hice. Y se duerme, se acomoda, soy evangélico, voy a la iglesia, tengo mi privilegio, porque muchos se esconden en el privilegio, esconden su realidad en el privilegio. Entonces tengo mi privilegio, y yo no quiero decir que eso no está dándole aval al que no quiere servir, porque está peor. Porque el que no quiere servir a un Dios vivo, eso que no se ha vuelto de una idolatría, hermano. Eso es absoluto. Pero ese es otro tema. El asunto es que muchos lamentablemente sí se escudan en un privilegio y se esconden ahí. Pero fueron llamados y están involucrados y están en un quehacer en el evangelio de Jesucristo, pero no evolucionan. Se durmieron en sus laureles, se acomodaron religiosamente en un evangelio que no se merece que se viva religiosamente en ese evangelio tan extraordinario. Entonces dice, los demás tienen que ser los llamados. Todos esos que habiendo sido llamados no fueron escogidos. Perdón, lo de todos, eso se oyó muy, muy pesado, pero todos aquellos que habiendo sido llamados no fueron escogidos. Dice que va a haber un momento, a ellos hubo un momento en que fueron endurecidos. Yo no creo que haya sido inmediato, como ahora. Yo no vengo a decirle todos los que ahorita estén en calidad de llamados, porque primero tendríamos que definir quién está en calidad de llamados, y yo no vengo a eso ni lo voy a hacer. Pero sí le puedo decir una cosa: con todo lo que exponemos, usted tiene que ubicarse. Ahora, si usted ubicándose se da cuenta que no ha evolucionado escogido, usted no ha sido escogido por características que vamos a analizar. No le estoy diciendo ya que fue endurecido, pero estoy advirtiéndole que va a haber un momento, como lo hubo en la historia de Israel, cuando ya estaban llegando a su tiempo, a su plenitud, a su culminación de tiempo que le habían sido dado a ellos. Entonces hubo un tiempo en el que se dijo, bueno, entonces apartemos a los escogidos y los demás sean endurecidos, y fueron una gran cantidad. De modo que cuando mi Señor Jesús vino a esta tierra a presentar el evangelio que ahora nosotros vivimos desde hace 2000 años, cuando el Señor vino, encontró endurecido a toda la nación, a una gran parte de la nación. Ellos que profesaban esperar al Mesías desconocieron a su Mesías y lo mataron. Y yo creo que mucho pueblo cristiano de hoy día que hasta señala eso, no se da cuenta, está en una posición similar hoy, que podría hasta desconocer. Hoy se está hablando que no hay arrebatamiento. Hoy se está hablando, hermano, que toda la iglesia pasa la tribulación, y se habla una serie de cosas, y solo evangelios de economía, de prosperidad, de éxito, que está bien en algún momento, pero solo enfocado, enfoques terrenales que vienen a poner en peligro a mucha gente, que entonces va a ser endurecida cuando se acerque, se aproxime la venida del Señor Jesús.
Cuando se aproximó el fin de la dispensación de Israel, hermano, fue donde fueron endurecidos. Cuando se aproxima el fin de esta dispensación nueva que nosotros tenemos, que se llama Evangelio de Jesucristo, que ha sido volteado a los gentiles, porque dice que Israel está endurecido parcialmente hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pues hay un tiempo para los gentiles. Cuando se acabe, el Señor se vuelve a Israel otra vez. Y sí creo que ese tiempo se está aproximando. Uno va y echa un ojo al Medio Oriente, hermano, se da uno cuenta que están rodeados de ejércitos. Se da uno cuenta de las tensiones que hay y el cumplimiento de muchos textos que lo mencionan. Han habido ahí en ese lugar, hermano, conatos de guerra y que dejan ver que puede darse la tercera guerra en cualquier momento, que sabemos ya ubicar la tercera guerra mundial en la tribulación, en el segundo ay. Y entonces vemos que se aproxima ese periodo de tribulación que se conoce también como la semana 70 de Daniel. En la semana 70 de Daniel ya se acabó esta dispensación, ahí ya se acabó. La semana 70 de Daniel fue diseñada para Israel, pero aquellos de la iglesia que no dejaron su impiedad van a estar ahí. Usted lo sabe muy bien ya todo eso. El justo, dice, es librado de tribulación, pero el impío toma su lugar, dice Proverbios. Entonces es demasiado inquietante todos esos argumentos que le estoy presentando, por lo que estamos abogando y predicando la palabra para que usted evolucione, hermano, de haber sido llamado a ser un escogido verdadero de Dios. Me interesa eso con usted. Fíjese que yo deseo que usted sea escogido, como mínimo. No, realmente mi anhelo apunta más. Yo anhelo que usted sea fiel, pero no va a ser fiel si no es escogido. ¿Sí me explico? ¿Cómo quiere alguien estar en la universidad si antes no termina la educación media? Le llaman a eso, ¿verdad? Tienen que terminar eso primero y entonces ya se va a la universidad. Entonces usted ha sido llamado, tiene que evolucionar por lo menos a ser un escogido. Por lo menos a ser un escogido. Entonces los demás, es decir, los llamados, van a ser endurecidos. Esa es la parte más inquietante, pues para mí es la parte más inquietante. Pero cuando nos adelantamos hasta el versículo 15 que usted ve acá, ¿verdad? Cuando nos adelantamos hasta ese verso, dice: porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo. Pero ¿quiénes fueron los excluidos? Los excluidos son los que habían sido endurecidos. Amén, hermano. Entonces los que habían sido endurecidos, ellos fueron excluidos. Porque eso no está diciendo respecto a los escogidos. Ellos tuvieron que haber sido apartados de todo esto. No podemos meternos en detalle a estudiar eso, pero el punto es que es interesante que los escogidos sí lo alcanzaron, dice. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí. Hermosa palabra esa, ¿eh? Los demás fueron endurecidos y excluidos. Cuando ellos fueron excluidos, eso representó para nosotros los gentiles la reconciliación. ¿Sí? Pero dice: porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, que si el excluirlos a ellos fue que a nosotros nos dieran vida, salvación, ¿qué irá a hacer cuando ellos otra vez sean incluidos, hermano, en la semana 70? ¿Cuánto estamos entendiendo esto hasta acá? Un poco de escatología, un poco de devocional, de meditación en estos aspectos, interesantes. Entonces, fueron excluidos. Cuando yo miro que fueron excluidos, me lleva al esquema otra vez. El esquemita ese de llamados, escogidos y fieles. En aquel esquemita que le presenté a base de este versículo de Apocalipsis 11:2, hace un tiempo le presentaba esto. Apocalipsis 11:2 dice: pero excluye el patio. Dice una versión que le voy a leer en un instante
hay una versión que dice atrio. Amén. Entonces excluye el atrio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Aquí está hablando, esos 42 meses en realidad son 3 años y medio, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de un periodo de tribulación que hay que tomar muy en cuenta. Tribulación, si me deja escribir esto, ahí está. Muy bien. Es un periodo de tribulación que se va a vivir, y entonces está diciendo, dando a entender que estos excluidos ya están asegurados, si puedo usar esa palabra, ¿verdad? Ya van directos a tribulación. Ya ni siquiera se les va a medir, porque mire pues, hermano, ¿por qué se mide a alguien? ¿O para qué se mide? ¿Para qué se saca una talla? ¿O para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Ah? Fíjese que yo no sé si usted sabía esto de mí, pero cuando yo era un adolescente, alguien me metió la idea de meterme a la Adolfo Hall. Y me quise meter a Adolfo Hall y entré al cursillo que en vacaciones recibían ellos todo ese tiempo. Y no se imagina usted cuál era mi máxima preocupación. Yo quería entrar, pero mi máxima preocupación era de que había una estatura mínima. Y no la decían los bandidos, ¿no? Y entonces yo me medía y algunos compañeros de una vez, vos no entrabas, me decían. Así bien malos, ¿verdad? Al fin no entré, pero no fue por eso, fue por otra cosa. Pero fíjese usted que es interesante, porque entonces yo necesitaba ser medido para ver si podía entrar. Y entonces yo veo aquí que va a haber una medición donde los que estén en el lugar santo y en el lugar santísimo todavía tienen una cierta esperanza, sobre todo pues digamos los del lugar santo, tienen una esperanza que al ser medidos hayan dado la talla. Entonces se les diga, muy bien, como le dicen a aquellos, muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se les está midiendo o no se les está midiendo ahí? Vaya. Pero de una vez a los del atrio les dicen, no, ya ni los midas, ellos ya serán hollados, 42 meses. Tribulación, ya ni los midas. O sea, lo poco que hayan podido hacer, ni se los van a tomar en cuenta. Porque no evolucionaron los que se quedaron en el atrio. No evolucionaron, no entraron más allá, a donde realmente tenían que haber entrado en su comunión y en su consagración. Ya ni los midas, les dice. Esas son las cosas que a mí siempre me han impactado. Cada vez que toco este tema, lo he hecho muchas veces, pero a usted no debería de cansar ni de aburrir la palabra, hermano. Entonces no hay problema que sigamos tomando este tema, pero siempre hay cosas nuevas que estudiar. Es hermoso porque, digo, no hermoso eso que va a pasar, ¿verdad? Es hermoso saberlo ahorita, porque entonces me da la oportunidad. En otras palabras, le estoy diciendo, evolucione del atrio al lugar santo. No se quede en el atrio, no se quede solo en la etapa del perdón. En el atrio es el lugar donde está el perdón, está la purificación, están los lavatorios. Amén. Pero no podemos estar toda la vida lavándonos. ¿Usted se recuerda lo que me dijo a mí el Señor una vez? Que andaba todo cargado, todo preocupado por una situación que no viene al caso contar, y me puse a entonar un canto muy hermoso que no estoy desautorizando de ninguna manera. El canto, por cierto, que es de hermano Ferner Monroy, donde dice, soy una oveja, porque soy una oveja de tu prado. Pero dice una parte del canto, necesitado de tu amor, pero dice, ven y sana mis heridas, ¿verdad? Algo así. Y entonces yo lo estaba cantando en un momento en que yo me sentía así, necesitado, herido y lastimadito.
Y ya tenía mi rato estar así. Y entonces le estaba cantando a esa señora. Me recuerdo, iba a ir al servicio domingo en la mañana y me estaba preparando, estaba en el espejo y cantándolo, cuando el Espíritu me dice: ¿hasta cuándo vas a venir a mí como oveja herida y no como oveja que se ofrece en sacrificio? Porque la oveja que se herida en el sacrificio no es aceptada. Entonces, si quieres ser acepto, tienes que venir ya sano, pues. Si el Señor es el médico por excelencia. Porque fíjese que yo abusivamente, hombre, yo cada vez que lo pienso, digo abusivamente, cuando el Espíritu me habló, yo dije: pero yo no tengo culpa de haber sido herido, dije yo. Y entonces el Señor amable y pacientemente me dice: sí, tienes razón, no tienes culpa de haber sido herido, que otro te hirió, pero sí de permanecer herido. Porque yo puedo haber sanado tus heridas desde hace mucho tiempo, pero tú no has querido. Hermano, eso me fulminó. Eso me fulminó. Esos son los que están en el atrio. Siempre están en el lugar del, el perdón, que perdón, y santifícame y no hay modo que avance, y buscando lavatorio. Eso es extraordinario. Otra vez, aclaro, no estoy haciendo desdén del atrio. El atrio es hermoso. Por eso aquel salmista escribió: yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque ahí está el perdón. Pero no te quedes en el atrio, tienes que avanzar. Entonces yo veo, hermano, que aquel que siempre se está limpiando ya da duda. Porque ya se parece a aquel religioso, y perdonen si voy a ser tan claro, pero aquel religioso que dice: el que peca y reza empata, dice. Ahora ya lo aplican aquí: el que peca y ora o se ministra empata. Espere, perdón, eso es querer jugar con el evangelio. Nunca pasa del atrio, nunca pasa del lugar del perdón. Solo va a obtener su limpieza y se vuelve a salir del atrio a sus andadas. Y ahí regresa otra vez: ay, soy oveja herida. Tenemos que evolucionar, tienes que pasar del atrio y tienes que entrar al lugar santo. Entonces, cuando yo veo toda esta situación, entiendo yo que se dice: no, ¿sabes qué? Dice: ya llegó el tiempo, ese tiempo en donde van a ser endurecidos y excluidos los demás, los que no fueron escogidos van a ser endurecidos y excluidos. Entonces le dice: no los midas, ¿ya para qué? Ni los midas, lo poco que pudieron haber alcanzado no les va a ser tomado en cuenta. Por eso dice un texto, a ver si me ayudan, aunque no lo encuentren, pero aquel que dice, cuando dice que le es quitado a uno y se lo dan al que tiene más, y dice: pero tiene más, Señor. Sí, porque el que cree tener algo, aún lo que cree tener, creo que dice, le será quitado. ¿Cómo no me va a preocupar eso? Es porque no pasó de lo mismo. Ahí se quedó con su mismo resentimiento. Ahí se quedó con su mismo pecado. El pecado que contemplaba, que nunca lo confesó, que nunca se lo ministró, o que incluso acusó a medio mundo de su pecado, de su culpa, y no salió de eso. Entonces ahí se quedó atorado, por no decir otra cosa, pero ahí se quedó atorado, acusando a su mujer, acusando a su esposo, según sea el caso, acusando a sus hijos, acusando a su pastor, acusando a la sociedad, acusando al presidente. Hasta Serrano Elías está acusando. Y entonces, hermano, ahí se quedó atorado. Entonces tiene que, va a haber un momento en que se va a ser endurecido y va a ser excluido. No sé si así dice, me pareció que así me lo encontraste, o vi que me hiciste señas. Sí, léelo, hermano, por favor. Es que bien interesante leerlo. Si pudieras leer algún contexto, o tú analizar ahí, por favor, hermano Henry, si se puede o no leer un contexto ahí. Vamos a ver, oiga eso. Bueno, es Mateo 25, 29, dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice. No, está grave eso, hermano, está serio.
Al que tiene le será dado más, pero al que no tiene, aún lo que tiene. Así dice literal. Yo me acuerdo que hay unas versiones que dicen aún lo que cree tener, ¿verdad? Sí. Pero está más grueso que diga aún lo que tiene. ¿No le parece? Porque a veces hay quien cree tener algo y no lo tiene. Ah, ya vieron. O sea, hay otras versiones. Aún lo que parece. A veces nosotros podemos vivir de apariencias. No, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Usted puede decir conmigo, que Dios nos ayude, que tenga misericordia de todos nosotros, que todavía es tiempo de crecer espiritualmente y avanzar. Entonces yo le he enseñado mucho este esquema que surge de acá, sobre todo cuando yo leo en otra versión el 11.2 que está en pantalla y yo leo en esta versión textual, dice, pero el atrio, aquí sí dice atrio. Me gustaba esta versión porque aquí sí dice atrio, no dice patio. Y aquí dice santuario, no dice templo. El atrio del santuario, déjalo fuera, no lo midas. Ha sido entregado a los gentiles. Bueno, usted eso ya lo entendimos muy bien. Entonces, esto me hace formar un esquema que hemos hablado muchas veces del santuario. Ya le dije, no se canse de oír tanto lo mismo, pero nos ayuda bastante. Este esquema que nos muestra atrio, lugar santo, lugar santísimo, ese hermoso esquema, ese es el santuario, ¿verdad? Esas tres partes del santuario son las que estamos tratando de ubicar en el esquema de lo que hablamos, diciendo que sin lugar a dudas, si son tres partes del santuario y son tres grupos o tres procesos de evolución los que tenemos, entonces tendríamos que ubicarlos así: los llamados en el atrio, los escogidos en el lugar santo y los fieles en el lugar santísimo. Si los fieles son los que se van, entonces tendría que ser que los fieles, los que están en el lugar santísimo son los que se van en el arrebatamiento, son los que pasaron más allá. Muy bien, todas esas cosas las hemos hablado ya bastante. Y hemos dicho también en este esquema, ay hermano, para mí preciosísimo esquema. Pero no porque yo lo he escrito, porque además ni siquiera es tan que solo yo lo he escrito. Son cosas que he oído apostólicamente y estudiado, y entonces se van uniendo un montón de elementos hasta que surge todo esto, ¿verdad? Por eso le digo, es hermoso, que nos posiciona, hermano. Usted ya tiene ese su esquema copiado en su libro, en sus cuadernos, porque muchas veces lo hemos estudiado. Es bueno. Entonces, este esquema, hay que ver varias cosas que definen grupos de tres. Cuando se habla de cantidades de personas en el evangelio, es donde salta aquel verso: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces ahí es donde, en cuanto a cantidad, podemos decir así: muchos, pocos, menos le puse, porque de eso no existe un registro, pero se sobreentiende que tiene que ser menos que los pocos. ¿Vamos bien en el esquema? En cuanto a cantidad, estoy diciéndole que en el atrio hay muchos. En el atrio hay cantidades, muchos. En el lugar santo hay pocos, son los escogidos. Y en el lugar santísimo hay menos que pocos. Es lo que hemos estudiado. Entonces, ese versículo que le estoy mencionando está acá, y hay que estudiarlo un poquito en su contexto. Está acá en Mateo 22:12, que dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces los muchos llamados, ¿en dónde quedan en este versículo? ¿En dónde quedan?
¿Dónde los ponen según este versículo? En las tinieblas de afuera. No es muy similar a lo que dice el atrio: no lo midas, déjalo fuera. Exclúyelo o déjalo fuera. Ah, ahí está, todos los del atrio afuera. ¿Y quiénes son los del atrio? Los muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Los que solo se quedaron en el llamamiento pero no evolucionaron. Ahora, ¿cuáles son las tinieblas de afuera? Es la tribulación, hermano. Ya lo hemos explicado en temas pasados y por eso no lo voy a explicar aquí otra vez, porque no me quiero detener ahí. Va, entonces por lo menos ya le dejé esto. Este es otro verso que nos deja claro de que el atrio, los llamados, los muchos, van a la tribulación. Bastante referencia, ¿no le parece, hermano? Ah, hermano. Solo a la moto oí. ¿No le parece que es bastante referencia? Así que no se quede en calidad de llamado. Bueno, entonces aquí hacemos el esquema siguiente. Yo siempre le he puesto el esquema. Cuando hablamos de voluntad, habría que hablar de la voluntad de Dios, hay que hablar del fruto, hay que hablar del reino, hay que hablar de lo que permanece para siempre, dice, ¿verdad? Lo que siempre está. Entonces eso nos da grupos de 3, eso lo hemos hablado bastante. Cuando hablamos de la voluntad, hay una voluntad buena, agradable, perfecta. Cuando hablamos de fruto, hay unos que dan al 30, otros que dan al 60, otros que dan al 100, según nuestro esquema. Lo estoy diciendo rápido porque ahí lo está viendo usted en el esquema, ¿verdad? Cuando hablamos del reino, unos solo van a ver, otros van a entrar, otros van a heredar en el orden de atrio, lugar santo, lugar santísimo, en el orden de llamados, escogidos y fieles. Y cuando hablamos de lo que permanece, porque dice en Corintios 13 final, dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Bueno, ahí estamos. Son grupos de 3 que hemos hablado, pero solo porque me interesa otra vez recordarle algo. Ya se dio cuenta, cuando habla de voluntad, habla de una voluntad buena y luego sube a agradable. ¿Es más agradable que buena? O sea, voluntad agradable es más en calidad, en nivel, que voluntad buena. Y luego sube de agradable a perfecta. Obviamente es mucho más, ¿verdad? Usted ve que cuando se habla de fruto, se habla del 30. Obviamente cuando ya se da 60 es porque ya dio más, dio el doble de lo que había dado en el atrio. Y luego ya dio 40% más y hasta que llegó pues al 100%. Entonces es más entrar que ver. ¿Sí o no? Es algo así como hoy en la televisión, ¿verdad, hermano? Usted conoce muchos lugares del mundo, porque antes ni eso. Si mucho en una postal, ¿verdad? Por eso las postales como eran, eso creo que ya se desaparecieron, ¿verdad? Con el internet y todo esto todavía existen. Qué raro, porque con el internet y tal, Dios mío, hermano. Ahora usted se mete a un lugar en internet así y hasta le puede dar vista panorámica y así como que usted estuviera ahí. No sé si usted sabía eso. Y mueve así la cámara y hasta mueve para un lado para ver qué hay atrás y todo. Increíble. Entonces, pero siempre usted puede decir que conoce la Torre Eiffel, usted puede decir que conoce Manhattan, usted puede decir que conoce la Estatua de la Libertad, se puede meter a ver hasta cómo es por dentro, pero solo está viendo. No es lo mismo ver que entrar. No, obviamente entrar es más que ver y heredar es más que solo entrar. Eso lo dice la Biblia. Si alguien se queda, hermano, ¿y de dónde está sacando todo eso? Pues si usted lee la Biblia sabe que lo estoy sacando de la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia habla del fruto del 30, habla del reino. Los que nacieron de nuevo ven, pero los que nacieron del agua y del espíritu entran. Luego habla de los que son herederos. Y la fe y la esperanza y el amor, que ya se lo mencioné. Es decir, es una evolución, es un crecimiento. Entonces lo que estoy tratando de decirle es que los del atrio no evolucionaron de este esquema. Y más cosas que podríamos poner seguramente, pero no evolucionaron, no lograron evolucionar de este esquema. No salieron de ahí.
de haber sido llamados, de ser de los muchos, de estar en una voluntad buena. Se mantuvieron en una voluntad buena, pero no evolucionaron a la agradable, se mantuvieron dando un fruto, y en eso se durmieron en sus laureles, porque dijeron di fruto, pero ahí se quedó, no fue perseverante, no insistió. ¿Me van a entender? A veces yo conozco a algunos que le dicen sí, pero yo ya cambié, yo ya no fumo ni le pego a mi mujer. Sí, mínimo, ¿no? Si es cristiano, mínimo, pero ese fruto, si se le puede llamar fruto a eso, es lo mínimo. O sea, todavía quiere que le toquemos fanfarria y que le demos las gracias, porque ya no le pega a su mujer. Háganos el favor. Algunos como que se quedan estancados ahí. No, yo antes yo hablaba malas palabras y ahora ya no, mire cómo evolucioné. Mínimo, pues no vamos a estar esperando que venga a hablar malas palabras aquí. No sé si me estoy dando a entender. Entonces tiene que haber evolucionado de la voluntad buena a la agradable, del 30 al 60%, porque si no solo va a haber. Si tiene fe, la Biblia dice: añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al hermano. Entonces quiere decir que a la fe hay que añadirle algunas cosas. Y usted puede decir: yo tengo fe en Jesucristo, Él es mi Salvador. Sí, pero que tiene que haber un agregado, tiene que haber un avance en su vida en cuanto a todo esto que estamos viendo acá. Entonces, esto que marqué en el recuadro y que está en solo eso está en letra roja, eso es lo que dice excluye. ¿Verdad que sí? Excluye. Qué cardíaco. Eso exclúyelo, no lo midas. Eso déjalo fuera. Eso se va a las tinieblas de afuera, porque muchos son los llamados. Ahí está, tribulación, absolutamente. Bueno, entonces, como ya me queda poco para finalizar este tema, que es un tema de introducción, eso aprovecho los días domingos. Y como se va a quedar a la segunda parte, ¿verdad? Porque si no se quedó a medias. ¿Verdad? Es como que hubiera visto Titanic solo la primera hora. Y solo ve que ahí está el Jack con la otra, que no sé cómo se llama. Y eso es todo lo que ve. Y usted lo que quería ver era el barco hundiéndose. Qué morbo ese, vamos. Y ya no vio lo demás, solo vio a dos enamorados, pero ese solo era el darle el saborcito a la cosa. Entonces mejor quédese para la segunda parte. Pero no tenga pena, aquí no se va a hundir ningún barco, reprendemos y renunciamos. ¿Cuántos están felices? Yo estoy feliz porque sé que no nos vamos a quedar en el atrio, hermano. Vamos avanzando, vamos entrando más allá. Gloria a Dios. Bueno, entonces avancemos. Repito algo, no quiero que parezca que estoy haciendo desdén de los llamados. Ser llamado es extraordinario. Y por eso le llamé al tema los llamados. Pastor, pero no nos hable de los llamados porque ellos se quedan en la tribulación. No, sino que lo que quiero decirle es que entonces los que se quedan en la tribulación son aquellos que fueron llamados, pero no valoraron su llamamiento, no entendieron a qué fueron llamados. Y por eso se quedan. Entonces ahí es donde yo razono y digo, no, hay que hablar del llamado. Hay que magnimizar el llamado. Hay que exaltar el llamado. Hay que hacer ver, hermano, a usted lo llamaron. ¿Cuántos han sido llamados a este precioso evangelio de Jesucristo? Ay, gracias que me llamaste. No lo merecía, pero me llamaste. Yo siento que mi corazón se me sale. Que de veras, yo digo, qué llamado tan especial. Yo me conmuevo, fíjese. En serio, hermano, yo me conmuevo. Mire, espero usar las palabras adecuadas, que nadie me vaya a malinterpretar. Pero cuando yo miro a un hombre, por ejemplo, ya en el ocaso de su vida, y que se volvió ayer, creo que, Carlitos me hablaba de una persona. Nos fuimos allá a Esquipulas, fuimos a predicar la palabra, fui a predicar la palabra, que me acompañó, no va a creer que sabe a qué fui, Es que mejor aclaramos.
Y entonces este hermano Carlitos se salió de su habitación temprano, antes de que nos juntáramos donde nos íbamos a juntar con el pastor a desayunar, y salió, ¿sabe qué salió a hacer Carlitos? No. Yo le digo, espero que no te hayas ido a confesar, le digo yo, pero porque mejor te espero allá. Pero me cuenta que fue a caminar y le dio tanta, me decías, ¿verdad? Que te dio pena, le dio tristeza ver a un hombre ya mayor bebiendo alcohol puro. O eran dos, me dijiste, ¿verdad? Bebiendo alcohol puro, de esos que compra usted en la botella, esos con un poquito de coca, me dijiste, ¿verdad? Y en la mañana, hermano, a las 7 de la mañana, y aquel tuvo el deseo de hablarle, pero ya no lo hizo porque los hombres estaban idos. Entonces yo me ponía a pensar en ese y muchos casos que yo también he visto personalmente. Ya a veces ya en el ocaso de su vida, pues al final de su vida, los veo, lamento, si pudiera ayudarlos, pues algo se puede intentar hacer, pero no dejo de pensar, no va a creer que me estoy gozando a costa de ellos. Yo espero que usted me entienda lo que quiero llegar. No dejo de pensar, digo, Señor, gracias que cuando yo tenía 15 años me llamaste al evangelio de Jesucristo, porque muy probablemente así estuviera yo o ya estuviera muerto. Lo digo con tristeza, dolor en mi corazón. Mi padre falleció de cirrosis por la bebida alcohólica. Muchos de mi familia siguieron ese rumbo. La mayoría de mis tíos, esa misma causa fue por la que murieron. Seguro yo iba en la misma línea. Y ahorita no puedo ni oler el licor, hermano. Bueno, gracias a Dios jamás lo probé, porque a los 15 años vine a Cristo Jesús. Empezaba a querer hacer yo mis tanes. Pero mi Señor me libró. Gracias. Gracias que me llamaste. ¿Cómo no me voy a conmover en pensar que me llamaste? Gracias. Lo miro a usted. Yo digo, quizá muchos de ustedes estuvieran muertos ya. Perdón, pues, si lo digo así. Pero yo estoy seguro que muchos de ustedes están seguros que ya estarían muertos. O quizás en condiciones como esta que vio el hermano Carlitos, o en otras. O metidos en alguna mafia, en alguna situación. Pero aquí está, mire, bien bañadito, contento, alabando a Dios en el primer servicio. Sí, tal vez trae problemas. Tal vez está con la pena que mañana le cortan la luz. Renunciamos, reprendemos, Dios le va a proveer. Tal vez está con la pena de que no le van a dar los resultados de examen de sus hijos, de los exámenes, porque no ha pagado el colegio. Sí, tal vez tiene algún tipo de problema así. Pero hermano, mire, si usted se viera, se ve bien. Está bien, está chapudito, está gordito. Algunos tienen tanta paz que se están durmiendo. No, eso. Tanta paz que tienen que hasta se vienen a dormir al culto, ¿ya vio? No, eso no lo conmueve a usted en decir, me llamaste por tu nombre, me llamaste, mi Señor, fui llamado al evangelio, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted toma a sus hijos, si son pequeños o son niños o son adolescentes, los mira y dice, este muchacho no estuviera así si no fuera por el evangelio de Jesucristo que me alcanzó esta gracia tan hermosa. Usted mira a sus viejitos, a sus padres, a sus abuelitos, y ahí están por la gracia del evangelio, por el perdón del que el Señor nos otorgó. No. Este evangelio no se merece que vivamos religiosamente. No, mi hermano, no. Tenemos que meternos. Entonces yo no quiero, hermano, desdeñar el llamado. No estoy haciendo eso, no estoy haciendo de menos el llamado. El llamado es extraordinario. Sino que a lo que voy es a buscar esa evolución. Entonces mire, esa evolución yo la veo aquí en Hebreos 3:1. Un par de versos más y finalizamos. Todavía tengo un par de minutos, creo yo.
antes de finalizar. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, ¡ah, qué lindo eso, ¿verdad? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Oiga eso. Considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Qué palabras estas, hermano, a mí me conmueven, penetran en mi ser. Yo veo aquí los tres grupos: llamados, escogidos y fieles. Solo la palabra escogidos no encuentro, pero se encuentra de alguna manera. No sé si alguien con buena perspicacia o discernimiento encuentra la palabra escogido de alguna forma. No. ¿Alguien más? No. Podría ser santos, está bien, usted lo está esquematizando como lo hemos puesto. Le voy a decir. Mire, ves, vamos uno por uno. Aquí está llamamiento, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo creo, bueno, de una vez, aquí está fiel. Yo creo que cuando se refiere a que hemos sido escogidos, se refiere a que nos designó. Oh, se borró, ¿eh? Ahí está. Nos designó, o sea, mire pues, nos llamó y nos designó para algo. Entonces, aquí quiero yo explicar esto de ser llamado, escogido y fiel, porque mire, nos llamaron con un propósito. Ya va a haber uno de los versos que vamos a leer en el segundo servicio, pero nos llamaron con un propósito. Entonces nos llamaron, y habiéndonos llamado, nos designó una función, nos designó un trabajo, nos designó un quehacer, pero no designa a nadie que no sea digno del llamamiento. Por eso se llama escoger. ¿A quiénes escoge de todos los llamados? A los que alcanzaron algún requisito. Por eso le leí el verso: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quién fue el escogido ahí en el texto que le leí anterior? Donde dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin bodas? Perdón, sin traje de bodas. ¿Quién fue el escogido? Él no. El que se vistió con el traje de bodas. Todos fueron llamados. Cuando el Señor empezó a buscar y vio ahí uno sin el traje de bodas, entonces él fue llamado también. Pero como no se vistió como escogido, dice un verso: vestidos como escogidos, de entrañable amor y de misericordia, así dice la Biblia. Como no se vistió, lo echaron a las tinieblas de afuera, y ahí se oyó la frase: muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces nosotros somos llamados y nos escoge designándonos para algo. Y en aquello a lo que vayamos o seamos designados, ahí es donde debemos de probar fidelidad. ¿Ya me comprendió por qué usé este versículo? Porque yo miro ahí los tres. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó. O sea, fue fiel en aquello que ya había sido designado. Primero fue designado. Primero fue llamado. Segundo fue designado, escogido. Y tercero fue fiel en aquello para lo que lo escogieron o designaron. ¿Me doy a entender? Entonces dice: consideremos eso. Porque si nosotros queremos evolucionar en estas cosas, tenemos que tomar este ejemplo extraordinario. Entonces ahora, eso me lleva, para poder finalizar, eso me lleva a primera Tesalonicenses 2:11. Y voy a terminar con este. Qué versículo tan tremendo. Dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieras como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria.
Fíjense que dice que Pablo exhortaba, alentaba, imploraba, como lo hace un padre a sus hijos, para que andemos como es digno del que nos llamó. O sea, seamos dignos del Dios que nos llamó. Hermano, es que no puede ser que solamente nos llamemos cristianos y no seamos dignos de ese Dios bendito que nos llamó. ¿Usted ha leído aquel texto en Hebreos donde expresa de una forma muy linda, cuando dice que habla de que algunos fueron aserrados, otros fueron, esos Hebreos 11 fueron apedreados? ¿Sí? Pero dice, primero dice que ellos buscaban una patria celestial, porque si hubieran buscado la terrenal, hubieran tenido tiempo de regresar. Entonces dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Paremos ahí. Hermano, eso quiere decir que Dios sí se avergüenza de llamarse Dios de algunos. Esos algunos amenes, pero muy tímidos. Hermano, seamos conscientes. ¿Dice o no dice eso? ¿De quiénes no se avergüenza de llamarse Dios de ellos? Si son dignos de Él, porque ellos decidieron, hermano, buscar una patria celestial y estuvieron dispuestos a ser aserrados, apedreados, perseguidos. Y por eso dice que Dios los mira y dice, estos son míos. A cualquiera le dice, ve, mírenlos, yo soy su Dios. Yo soy su Dios. No me avergüenza decir que yo soy Dios de ese, ve, yo soy Dios de ese. ¡Ja! ¡Ja, ja! Eso quiere decir que de algunos se avergüenza. Está fuerte. Entonces dice, hagámonos dignos del Dios que nos llamó. Es que el llamado es hermoso, hermano. Nos llamaron. Ahora hay que analizar para qué nos llamaron. Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero nos llamaron y tenemos que ser dignos de ese Dios. El último que le leo, sí que le dije que era el anterior, pero solo quiero terminar con este. Porque aquí note el parecido al verso anterior que le leí. Según de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder. O sea, el anterior dice, dignos del Dios que los llamó. Ahora aquí dice, dignos del llamamiento. Ahorita sí termino ya. Véngase el hermano del teclado, nada más, y ahí llamo al resto. Ayer que estaban los hermanos trabajando, yo ahorita iba a decir, vinimos a trabajar, pero no es cierto. Yo solo vine a comer. Pero yo estaba viendo a los hermanos. ¿Ya vio cómo quedó bonito allá? ¿Ya vio, no? Al final los hermanos descansaron y estaban comiendo y se pusieron a ver el partido. ¿Es usted? Yo estaba ahí con ellos. Y uno de los hermanos amados, hizo un comentario muy interesante. Yo solo lo oí, pareció interesante y pensé en esto. Y me quedé pensando. El hermano decía, apareció un jugador ahí. Yo no sé si estaba en ese momento jugando en ese partido, pero apareció un jugador y dijo, ¿y si que está ahí en este equipo? No voy a decir ni quién es, porque pueden aquí entrar discusiones, ¿verdad? Alguno va a decir, no, sí es buen jugador, va a decir otro, ¿verdad? Pero ahí dijeron los hermanos, no es buen jugador. Y todos dijeron, así es, amén, dijeron los demás. Y alguien dijo, sí, lo llamaron al equipo. Y usó la palabra clave, lo llamaron. Y estaba usando la camisola de ese equipazo. Pero por lo que el testimonio de los hermanos, ese hombre no es digno de usar esa camisola. ¿Ya me di a entender?
Y yo dije, Dios mío, ¿y tú nos has llamado? Y Pablo dice, oramos intensamente porque vosotros os hagáis dignos de usar esta camisola. Esta camisola que dice cristiano, evangélico, llamamiento celestial, dice atrás. Hazte digno. Lleva con gloria esa camisola. Lleva con honra. Llévalo con honor. Yo creo que los que no sean escogidos son los que no se hagan dignos del llamado. Aquello a lo cual lo llamaron, por lo cual lo llamaron y no se hicieron dignos. Una pregunta, ese jugador que decían, hermanos, ¿estaba jugando o estaba? No, ¿verdad que no estaba jugando? No era digno de haber jugado la final, pero está en el equipo. Y todos se preguntan por qué está. Yo cuando miro eso, yo digo, ay Dios mío, yo espero que, la Biblia dice que hay una nube de testigos rodeándonos. Y yo me subo al púlpito, yo predico la palabra, voy a hablar de mí, no de usted. Y yo digo, ahí esa nube de testigos me ha de estar viendo Abraham, Moisés y todos esos que fueron aserrados, perseguidos y nos están viendo. Y cuando me miran, yo digo, me están viendo, yo espero que digan, ¿y a ese por qué lo llaman? Espero que no digan, ¿y ese por qué está ahí? Si yo no miro que sus cohetes truenen. Ponte de pie, por favor, hermano amado. Hazte digno del llamado. Hazte digno del llamado, por favor. Ahora sí, vénganse mis hermanos de la alabanza. Todos los demás, por favor. Yo quiero pedirte que consideres este mensaje, estas palabras de fe. Hazte digno. Espero no ofender a nadie cuando digo eso. Hazte digno de la camisola celestial que te dieron. Hazte digno. Yo creo que el llamado que nos hicieron es extraordinario. Fíjese bien, hazte digno del Dios que te llamó y hazte digno del llamamiento que te hicieron. Hagámonos dignos. Hagámonos dignos. Mis hermanos, por favor, prepárense de sonido. Vean aquí que eso no tiene que pasar, hermanos, de sonido. Por favor, yo quiero que ustedes mediten en estas palabras y tenga a bien hacer consideración del apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, que habiendo tenido llamamiento celestial, fue fiel al que lo designó. Por esa razón, él completó su curso, llamado el propio Señor Jesús, apóstol y sumo sacerdote. Completó su curso, fue llamado, escogido y fiel. Aquí estamos todos los llamados, eso no hay duda. Si nos hacemos dignos del llamamiento, serás escogido para probar si eres fiel. Por eso le he estado diciendo con insistencia, a estas alturas del partido, a estas alturas de la venida del Señor, por lo menos ya debiéramos estar contados entre los escogidos. Por lo menos, porque por lo menos ya mostramos ser dignos del llamado que nos fue hecho. Padre, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a la congregación de los llamados. Te pido, Señor, que ellos aprovechen este llamamiento celestial, haber sido llamados en medio de la circunstancia en que fueron llamados, porque muchos de ellos yo los veo, tienen hermosas familias, tienen bendiciones,
que los rodean sencillamente por el llamado que les hiciste. Yo los veo y aunque tengan algunas dificultades de vida, no se compara a los que están padeciendo en el mundo sin ti, a los que viven sin Dios en el mundo. No se compara, no se compara. Muchos de ellos están acá rodeados de amor, rodeados de tu presencia, rodeados de dones del Espíritu Santo, bajo una cobertura apostólica y rodeados de ministerios pastoral, profético, evangelístico, magisteriales. Señor, están designados bajo un concepto. Son bienaventurados. Son bienaventurados hombres y mujeres, niños, ancianos, hasta esos bebés, hasta ese niño de pecho es bienaventurado por haber nacido en esta familia. Gracias, gracias. Por eso te vamos a cantar a tu nombre, te vamos a exaltar, te vamos a decir gracias, papito. Gracias, Señor. Bendice esta segunda parte del servicio. Queremos cantar a tu nombre con gratitud, con agradecimiento, Señor, de corazón. Bendice, por favor. Me quiero acercar. Vamos a decírselo. Solo tengo mi vida. Díselo, por favor. Acéptala. Eso es. Al contemplar tu obra en la cruz. Oye eso. Tanto amor derramado. Alza tu corazón al cielo. Por mí. Si quieres tus manos Con también. gratitud. Y dile Me gracias. quiero acercar. Yo vengo con Solo gratitud. tengo mi vida. Yo vengo con gratitud.